Y gloria a Dios. Vamos a predicar la palabra del Señor, ¿no? Vamos a abrir la palabra, póngase de pie, vamos a abrir la palabra del Evangelio según San Juan. Capítulo 17. Vamos a darle lectura del 11 al 21 para la gloria de Dios. Amén. San Juan capítulo 17, verso 11 al 21, le vamos a dar lectura de forma alternada. Yo en un versículo, usted el siguiente para la gloria de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, y los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en mí mismo. Yo les he dado su palabra, y el mundo nos aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no solamente por esto, sino que también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Todos juntos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado. Te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza, Padre. Gracias, Señor, porque nos tienes aquí en tu casa, mi Dios, para escuchar tu consejo, escuchar tu palabra, Dios. Y vivamos conforme a lo que tú nos enseñas, a lo que tú quieres, Padre, que vivamos. Señor, siga usted bendiciendo esta palabra suya, Padre. Y que esta palabra pueda haber cabida en cada mente, en cada corazón en esta tarde. Yo le doy gracias primeramente, Señor, por la vida y porque en este momento usted nos hace sentir su presencia a través de la alabanza, Padre. Ahora, a través de su palabra, mi Dios. Yo le pido que quite todo estorbo de nuestras vidas, Padre. Nos ponemos en sus manos benditas y santas, reconociendo que lo necesitamos, Señor, que sin usted no somos nada, Padre. Ayúdenos, Señor, de los cielos y de la tierra. Extienda su mano de poder, de misericordia, y en esas debilidades nuestras, Padre, ayúdenos, Dios mío, para que podamos seguir adelante y nosotros no, Señor, nos paremos en tu camino, un camino de salvación y de vida eterna, un camino, Señor, que cada día lo vemos, Señor, más corto, Padre, un camino, Señor, en el cual, Padre, solamente ese camino nos puede llevar a una vida eterna con usted. Padre, yo le doy gracias en esta hora, pidiéndole, Padre, por la vida de esta iglesia, por la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Los pongo en sus santas, poderosas y benditas manos. Y en esta hora, Padre, pido que la unción de su Espíritu Santo se siga moviendo, para que tú nos hables a través de esta palabra, y que esta palabra no se vaya al vacío, que esta palabra no sea indiferente, no la tomemos con indiferencia, Señor, sino que la tomemos como si fuera usted en una manifestación, Padre, en vivo, hablando a nuestras vidas. Padre, yo le doy gracias en esta hora y reprendo todo espíritu contrario al suyo, todo espíritu que no alabe, que no glorifique su nombre, Padre. Gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaro victoria, Padre. Se va todo espíritu de tristeza, de preocupación, Padre. Todo espíritu, Padre Santo,
aleluya, Padre, de tribulación, Padre, de preocupación, Señor de los cielos, todo espíritu de enfermedad, Señor, del cuerpo, del alma, también lo reprendemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y declaro liberación, Padre, en cada uno de mis hermanos. Declaro liberación en esta iglesia, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todo espíritu contrario al tuyo que quiera perturbar cada vida, cada familia, Padre, en el nombre de Jesús, aquí en la iglesia lo atamos y lo lanzamos hasta esos lugares donde ellos pertenecen y no lo aceptamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias le doy en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Bendito sea el nombre de Dios. Acuérdense que estamos hablando de las buenas, ¿qué? Relaciones. Amén, hermano. Las buenas relaciones que debemos de tener como cristianos, como hijos de Dios. Amén. Creo que en la iglesia no debe de haber divisiones, no debe de haber pleitos, no debe de haber celos, contiendas. Amén, hermano. Dios nos quiere llevar a una unidad, a vivir en unidad, a tener un mismo sentir, a tener un mismo espíritu, una misma mente, un mismo corazón, obviamente una vida espiritual. Y si todos, amado hermano, vivimos conforme a Dios, vivimos una vida espiritual, si todos dejamos que el Espíritu Santo guíe, gobierne, ministre en nuestras vidas, vamos a estar en unidad. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere. Aquí la palabra de Dios me enseña que el Padre estaba en un mismo sentir con el Hijo, el Hijo estaba en un mismo sentir con el Padre. Amén, hermano. Y eso es lo que Dios quiere para su iglesia, para usted y para mí. Que estemos unidos, ¿verdad? Y le decía yo hace 8 días, unidos no quiere decir que estemos aquí, podemos estar aquí juntos, podemos estar aquí reunidos, pero no podemos, a lo mejor no estamos verdaderamente unidos en un mismo sentir, en un mismo pensar. Amén. Y Dios quiere que precisamente estemos unificados en ese sentido. Amén, hermano. Que todos pensemos, miremos las mismas cosas, sientamos las mismas cosas, sientamos el mismo amor por Dios. Amén. Dice el verso 20: mas os ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Dios aquí orando, amado hermano, o pidiendo por los que habían creído en Él, por su iglesia, llamémosle así. Pero también estaba orando por quién, por los que lo habían rechazado, por los que no habían creído en Él. Pero Él sabía que de una u otra manera, aquellos que no habían creído en Él, aquellos que lo habían rechazado, iba a llegar un momento en que verdaderamente iban a creer en Jesucristo. Amén. Aquí el Señor no estaba haciendo acepción de personas. Ya nada más los que creyeron en mí, a esos los voy a cuidar, los voy a guardar, los voy a bendecir. No. Estaba orando por todos aquellos que lo habían rechazado. Estaba orando y está orando por todos aquellos que en estos tiempos no han creído en Él, no han querido rendirse a Él. Él sigue intercediendo, Él sigue pidiendo, Él sigue clamando. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Y sigue clamando por la iglesia, por usted y por mí. ¿Para qué? Para que nosotros no nos desviemos, para que nosotros no lo abandonemos, para que nosotros caminemos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma voluntad, en su palabra, que todos vivamos y verdaderamente estemos unidos en Él. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y por qué pedía por ellos? Porque nosotros también un tiempo vivíamos en el mundo, vivíamos allá afuera,
manera, y Dios de una u otra manera, Cristo pedía, clamaba para que la gente viniera, amado hermano, a su camino, para que la gente creyera en Él y así poder obtener la salvación y la vida eterna. Por eso, hermano, hoy nosotros que tenemos esa bendición, hoy nosotros que estamos en el camino del Señor, ahora tenemos que unirnos verdaderamente en el mismo sentir de adorar, de amar, de obedecer a nuestro Señor Jesucristo y pedir por las almas que están allá afuera, porque Él todavía tiene esperanza, Él todavía está pidiendo, Él todavía está dando tiempo para que la gente que no ha creído en Él venga a su presencia. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Hay una norma para que realmente la iglesia permanezca unida. Y esa norma es creer en Jesucristo, creer en el Padre y creer en el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Esa es la única forma o fórmula, como le quiera llamar, para que la iglesia verdaderamente esté unida. Y creer, usted puede decir, hermano, es que yo creo en el Hijo de Dios, yo creo en Jesucristo, yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo. Sí, pero creer, a veces no entendemos que creer es obedecer, creer es vivir conforme Dios nos dice en su palabra, creer es vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso es creer verdaderamente, amado hermano, y estar unidos, que todos vivamos, que todos estemos unidos en un mismo sentir, que lo que le duela al hermano te tiene que doler a ti, te tiene que preocupar, tienes que pedirte, hermano, por la situación del hermano o de la hermana. Eso es creer y estar verdaderamente en unidad, no vivir, amado hermano, en un individualismo, en una indiferencia, no vivir en yo veo lo mío, yo creo lo mío y lo demás no me importa. No, porque si algo Dios nos enseña aquí en la palabra es que todos tengamos un mismo sentir, un mismo corazón y un mismo pensamiento y un mismo espíritu. ¿En dónde? En el Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Y a eso es lo que Dios nos quiere llevar. Amén. Y si nosotros, amado hermano, creemos en Cristo, creemos en el Padre y creemos en el Espíritu Santo, entonces, hermano, el día que realmente lo hagamos, vamos a ser uno, toda la iglesia. Amén. Y al referirme a uno, no estoy diciendo que nomás nos vamos a meter todos en alguien y vamos a ser uno, no. Me estoy refiriendo al ser uno, es que vivamos conforme al Padre, conforme al Hijo, conforme al Espíritu Santo, que vivamos conforme a la palabra, que todos tengamos un mismo parecer, que no haya división, que no haya contiendas, que no haya envidia, que no haya chisme, que no haya señalamiento, que nadie se crea más que otro. Alabado sea la gloria de Dios. No, todos tenemos que estar en un mismo sentir. Y si a usted o a mí Dios nos ha dado y nos ha llevado a otro nivel, tenemos que tomarlo con una humildad, con una sencillez, no creyéndonos más que otro. ¿Por qué? Porque lo que Dios te da a ti, lo que Dios me da a mí, es de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermano. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y lo que aquí nos enseña es que la misma unidad que tenía el Padre, que tenía el Hijo, es la misma unidad que Dios quiere que usted y yo, o sea, que la iglesia tenga. Amén. Jesucristo vino, amado hermano, ¿para qué? Para que el hombre tenga vida. ¿Y vida qué? Vida eterna. Amén. Hay alguien que no quiere que usted y yo y que la iglesia vivamos en unidad, que no vivamos en un mismo sentir, que no vivamos bajo la voluntad de Dios, que cada quien viva, aunque estemos en la iglesia, que cada quien viva a su forma y a su manera. Y ese alguien se llama Satanás. La Biblia dice que él vino a ¿qué? A hurtar, a matar, a destruir, a dividir.
a meter pleito, a hacer sufrir. Bendito sea el nombre de Dios. Él es el único que no quiere que la iglesia viva en una verdadera armonía y que la iglesia verdaderamente se vea como lo que somos, como hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Nosotros los creyentes tenemos que ser uno. ¿Y quién va a hacer esa unificación? Si no es el Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Amén. Él es el que va a poner ese mismo sentir. Él es el que va a poner un mismo corazón. Él es el que va a poner una misma mente. Amén. Él es el que va a poner el mismo sentir para que usted y yo anunciemos el Evangelio allá afuera. Anunciemos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Porque Cristo, amado hermano, nos ve y nos vio y nos trata con amor. De la misma manera nosotros que tenemos que ver y tratar a todos con un amor verdadero. Eso es lo que dice, eso es lo que quiere el Señor Jesús. Amén. Y para eso nosotros tenemos que luchar. Tenemos que llegar a ese nivel, a esa estatura, a ese conocimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Amén. Dios envió a Jesucristo al mundo a qué? Anunciar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas. Alabado sea la gloria del Señor. Dios el Padre envió a Jesucristo al mundo para que lo salvara, para que lo rescatara. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso está diciendo aquí el verso 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra. O en la palabra, ¿por quién? Por ellos. ¿A quién se refería cuando dice por ellos? A los que en aquel tiempo creyeron en Cristo, a sus apóstoles, a los que predicaron la palabra de Dios. Amén, hermano. Dice, por la palabra de ellos. ¿Qué era lo que el Señor estaba diciendo aquí? ¿O qué nos da a entender a nosotros también? Que usted y yo tenemos que anunciar, usted y yo tenemos que predicar el mensaje de Dios. Usted y yo tenemos que predicar las buenas nuevas de salvación. Usted y yo tenemos que creer en la palabra de Dios. Y así como creímos, ahora Dios te dice: ve, habla, testifica, anuncia las maravillas, la grandeza, los milagros, los prodigios, lo que yo te he demostrado, lo que yo he hecho contigo. Ahora que has creído en mí, ahora que has creído en mi palabra, ahora te toca a ti anunciarle a los que no creen, a los que no conocen. Anúnciale la maravilla que yo hago para todos aquellos que creen en mí. Bendito sea el nombre de Dios. Porque usted y yo ya creímos, ahora tenemos la salvación. No podemos actuar egoístamente, no podemos actuar ahora, no hablar, no anunciar la palabra de Dios. No, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios, hermano, salva, la palabra de Dios libera, la palabra de Dios rompe cadenas, rompe ataduras, la palabra de Dios te hace libre, la palabra de Dios hace milagro, la palabra de Dios hace prodigio, la palabra de Dios hace milagro, y la palabra de Dios cambia la mente y el corazón del hombre. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Y le puedo poner un ejemplo bien claro. ¿Usted por qué se convirtió a Cristo? ¿Usted por qué creyó en la palabra de Dios? ¿Por qué creyó? Por necesidad, pero resultó más que... Sí, por necesidad resultó lo que sea. ¿Pero por qué? Porque a usted le anunciaron la palabra. Porque
porque a usted le anunciaron el Evangelio, porque a usted le hablaron de un Cristo poderoso y le hablaron de la palabra de Dios, y usted creyó. ¿Y qué pasó? Usted vino a las plantas de Jesucristo. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Entonces, ¿qué debe entender? La palabra tiene poder. La palabra no está muerta. Esta palabra, cuando la cree, cambia, entra a tu corazón y cambia tu vida, cambia tu mente, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de caminar, cambia tu forma de actuar, cambia todo y te trae la salvación y la vida eterna por añadidura. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Amén. Hay quizás hoy en día muchas personas o muchas voces proclamando o anunciando diferentes evangelios. Muchas personas o muchas voces hablando otros mensajes. Y quien habla un mensaje o proclama a Dios de otra forma que no es la correcta, conforme a su palabra, no va a pasar nada. No va a haber ningún cambio en la persona, porque no es la palabra correcta, porque no es el evangelio correcto, porque no es el evangelio verdadero. Y usted lo puede ver hoy en día. No todos hablan el evangelio como es, no todos hablan la palabra como es. Y no quiero decir que somos los únicos, no. Estoy diciendo que tenemos que hablar y que la gente, aquellos que proclamen creer en Dios, tienen que anunciar y tienen que hablar el verdadero evangelio, no su religión, no sus ideologías, no su forma de ver, no su forma de pensar, no. Tienen que hablar la palabra de Dios para que la persona crea y para que la persona cambie y venga a Cristo. Tiene que ser a través del poder de la palabra de Dios. No hay otra forma. Amén, hermano. Cuando la persona cree, abre el corazón a Dios, porque está creyendo. Y cuando Dios mira eso, ahí es donde Dios toca ese corazón también. Y es como viene la persona a las plantas de Cristo. Amén, hermano. Pero es a través de la palabra del Señor. Por eso nosotros tenemos que proclamar, que anunciar el evangelio de Dios. No le tiene ni que poner, no le tiene ni que quitar, no tiene que buscar estrategias tampoco. Usted y yo lo que tenemos que hacer, amado hermano, tenemos que anunciar la palabra como es, nada más. Porque hoy la gente habla, o las personas hablan de muchas denominaciones, y que esta denominación está mejor, y que esta iglesia está mejor, y que si esa iglesia que te están diciendo ahí te enseñan lo que es la palabra de Dios, créelo. Si no, no lo creas. Amén. Hoy mucha gente te habla de muchas religiones. Hoy hay muchos falsos predicadores, falsos profetas, falsos maestros. Amén, hermano. Que hacen cosas, hacen a lo mejor hasta rituales o hacen ceremonias. Te hablan de mucha hermandad, te hablan de mucha moral, te hablan de mucho humanismo, te hablan de que las obras son buenas, te hablan del secularismo. Y nosotros no tenemos que creer a algo que no esté escrito en la palabra de Dios. Por eso usted puede observar y puede mirar hoy en nuestros tiempos, amén, hermano, ¿por qué nosotros no tenemos una relación con otras iglesias, con otras denominaciones? ¿Por qué no la tenemos? Porque no llevamos lo mismo, porque no enseñamos lo mismo. Amén, hermano. Cada quien enseña a su manera, a su forma, religiosamente. Y usted les pregunta y les dice, todos tienen la razón, usted está mal. Usted les habla de lo suyo y le van a decir que está mal. Ellos creen en lo que ellos han
aceptado, bendito sea el nombre, fuera o no fuera de la palabra, lo que ellos creen, bendito sea. Por eso no hay una unidad, por eso usted ve que hay muchas religiones, por eso usted ve hoy que hay muchas denominaciones, por eso ve usted que hoy hay muchas sectas, alabado sea la gloria del Señor, y no todos, hermano, estamos de acuerdo en lo mismo. ¿Por qué? Porque no todos estamos creyendo, no todos estamos aceptando, no todos estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Cada quien a veces lo agarra a su forma, a su manera o a su conveniencia, y por eso no hay una unidad entre las iglesias, cosa que la iglesia es de Cristo. No importando la denominación, no importando el nombre de la iglesia, la iglesia de Cristo es una sola, y la iglesia verdadera de Cristo está unida. Amén, hermano. Pero usted puede ver que hoy no podemos congeniar porque no llevamos lo mismo. Enseñamos de diferente forma o de diferente manera. Amén, hermano. Y por eso no hay una unidad de iglesias. Y me atrevo a decir, aun llamándonos cristianos, aun llamándonos evangélicos, no llevamos lo mismo. Y por eso se ha dividido la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo no está dividida. La iglesia de Cristo es una. El evangelio es uno. El Padre es uno. Jesucristo es uno. Y el Espíritu Santo es otro. Y en el fondo son una misma persona, porque el Padre y el Hijo están unidos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Una de las formas por cual la iglesia, el cristiano, tiene que estar en unidad es que la iglesia, el cristiano, tiene que ver la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la manifestación del poder y la grandeza de Dios en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Cuando usted mira la grandeza, cuando usted mira la manifestación de Dios, cuando usted mira el poder de Dios, amado hermano, y lo creemos, eso nos lleva automáticamente ¿a qué? A una unidad. Amén, hermano. Y esa es una de las fórmulas por qué la iglesia, el cristiano, puede permanecer en unidad, viendo el poder y la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que nos va a llevar a esa unidad. Y esa gloria de Dios, hermano, es manifestada, es entregada a nosotros los creyentes. Amén. Usted mira el poder de Dios. Usted lo cree. Lo ve otro, lo siente otro. Lo ve otro, lo siente otro. ¿Y qué va a sentir? Eso nos va a llevar a una unidad. Amén, hermano. Porque si usted ve que el hermano, la hermana o X está danzando, habla lengua, gloria a Dios, se goza, llora, y usted siente, y después usted lo siente, ¿qué va a decir usted? No es cuento, eso es creíble, eso es una fe, porque yo lo veo y ahora ya no lo veo, ahora lo siento, y otro hermano lo puede ver y lo puede sentir, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y eso que nos va a llevar a un mismo sentir, a un mismo pensar. ¿En qué? En ver la gloria, en ver el poder de Dios, en ver la manifestación de Dios en la iglesia. Y ahí es donde la iglesia empieza a creer, ahí es donde la iglesia empieza a alabar el nombre de Dios, y ahí es donde la iglesia empieza a tener fe en Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Y nosotros, como dice la Biblia, tenemos que vivir siendo unos. Amén. Cuando usted y yo creímos en Jesucristo, Dios nos ha convertido en una nueva criatura y nos lleva a vivir
y hacer las cosas totalmente diferentes o nuevas a lo que nosotros creíamos. Nos lleva a ser criaturas nuevas, nos lleva a ser santos, nos lleva a ser justos, nos lleva a ser puros, nos lleva a ser sinceros, nos lleva a tener un mismo amor, nos lleva a tener un mismo sentir, nos lleva a tener un mismo pensar. Alabado sea la gloria de Dios. Cuando Cristo cambia nuestras vidas, cuando somos nuevas criaturas, hermano, las cosas, tu vida y mi vida, tienen que cambiar, tienen que ser totalmente diferentes. Alabado sea la gloria de Dios. Porque a eso envió el Padre a su Hijo, a predicar, a anunciar el mensaje de salvación aquí al mundo entero. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Amén. Gloria a Dios. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Porque el Señor Jesucristo envió a predicar. Porque el Señor Jesucristo daba una orden de predicar el Evangelio de Cristo. Porque esa es la única forma, es la única manera en que la iglesia vaya creciendo, se vaya multiplicando. Amén. Si nosotros no anunciamos la palabra, no anunciamos el Evangelio, la iglesia va a quedar estancada. Pero cuando la iglesia, el creyente, anuncia, predica, hermano, la palabra de Dios por amor, no por obligación, por amor a Dios, entonces es la forma, es el remedio en el cual Dios quiere hacer crecer su iglesia, quiere que la iglesia se reproduzca, quiere que la iglesia, hermano, crezca en todo el mundo, en toda la tierra. Por eso les decía a los discípulos que ellos predicaran, que ellos anunciaran. ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia, usted y yo a veces no lo entendemos, pero usted y yo como iglesia es el instrumento, es el arma que Dios tiene aquí en este mundo, que Dios tiene aquí en esta tierra, para anunciar la gloria de Dios, para anunciar su poder de Dios, para anunciar su palabra de Dios, para anunciar los milagros de Dios, para anunciar lo que Dios ha hecho en ti y en mí, para testificar la grandeza del Dios de los cielos. Nosotros, la iglesia, no se le olvide, somos el instrumento que Dios tiene en este mundo, en esta tierra. ¿Para qué? Para dar a conocer las grandezas y maravillas del Dios que a usted lo ha salvado, del Dios que a mí me ha salvado, para que anunciemos los milagros que Dios ha hecho en usted, los milagros que Dios ha hecho en mí, para que usted anuncie las manifestaciones de Dios, no para mí, no para que se quede con eso, no, que lo anuncie, para que la gente crea que hay un Dios grande, Raba, Giama, que hay un Dios poderoso, que, hermano, que no es una ciencia ficción, que no lo que dice la Biblia, que en el Antiguo Testamento nomás hubo milagros. No, el mismo Dios que hizo milagros en el Antiguo Testamento es el Dios que hace milagros en el Nuevo Testamento. ¿Qué le quiero decir? Que nuestro Dios vive, que nuestro Dios es real, y que nuestro Dios, como hizo milagros en el tiempo pasado, hoy sigue haciendo milagros. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Dios sigue haciendo milagros. Amén. Gloria sea al Señor. Verso 21 dice: para que todos sean uno, y como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí nos enseña que el Padre y el Hijo eran uno. Y aquí dice Jesucristo: para que así como tú y yo somos uno, también ellos sean uno con nosotros. Amén. Ya Dios quiere que seamos uno con Él. Amén. Y al decir uno con Él, quiere decir que creamos en toda su gloria, en todo su poder, en todo lo que Él hace.
Pero Él demanda una unidad. No demanda una desunión. La Biblia me enseña, hermano, y hay pasajes donde dice que un reino, una casa dividida no permanece. Amén. Si una iglesia está dividida, no puede permanecer. La iglesia tiene que estar unida. En el hogar, la familia tiene que estar unida. ¿Para qué? Para que seamos uno como Dios manda. Ahora Él nos demanda que ahora en Él seamos uno. En el mundo, ¿cómo éramos? En el mundo hay mucha hipocresía. En el mundo hay mucha falsedad. Amén, hermano. En el mundo se vive a través de interés. No se vive a través de un amor verdadero. Amén. Y por eso Él dice, ahora en mí ustedes tienen que ser uno, tienen que ser como yo. Debe de haber un amor, debe de haber un mismo sentir, debe de haber un mismo pensar, tienen que tener un mismo corazón, tienen que tener una misma mente en Dios. Amén. En el mundo éramos diferentes, pensábamos diferentes. Amén. Éramos interesados, éramos mañosos, para que usted me entienda. Pero hoy en Dios cambian las cosas, porque Dios no es mentiroso, Dios no es falso, Dios no es hipócrita. Y esas cosas, automáticamente Dios me está enseñando que tengo ahora en Él, yo tengo que quitarme esas cosas. Yo tengo que mostrar un amor, tengo que mostrar una sinceridad, tengo que mostrar un afecto, tengo que ser sincero. Amén, hermano. Cosas que nosotros no vivíamos antes. Amén. Pero en Dios cambian completamente las cosas. La iglesia no puede vivir desunida. La iglesia no puede vivir, hermano, ni debe de vivir siendo individualistas, mirando por el bien de cada uno de nosotros nada más. La iglesia no puede vivir así. Amén. La iglesia tenemos que esforzarnos todos a estar en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo espíritu. Porque si no, yo estoy mal delante de Dios. Y nosotros, la iglesia, es responsable de que se pueda llevar a cabo esa unidad. Amén. Si hay un amor verdadero a Dios, si hay un amor verdadero a la obra de Dios. Amén. Amén. En 2 de Corintios, no, perdón, es 1 de Corintios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? En 1 de Corintios capítulo 12, verso 12. Amén, gloria al Señor, aleluya. Amén. Santo es el Señor, aleluya. ¿Ya lo tienen? Amén. 1 de Corintios 12, verso 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Todos y cada uno de los cristianos, de los creyentes, pertenecemos a un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque Él es la cabeza del cuerpo, Él es la cabeza de la iglesia. Y aquí nos se manda una unidad. Amén. Pablo compara, hermano, el cuerpo de Cristo con el cuerpo de un ser humano.
Y los cuerpos que tiene el ser humano, cada miembro tiene una función específica. Amén. Que es necesaria para el cuerpo. Amén. Ninguno de nuestros miembros de nuestro cuerpo podemos tomarlo con indiferencia, porque todos tienen una función, todos tienen un propósito y todos son importantes. Usted no puede decirle a la mano derecha no te necesito, la necesitamos. Amén. Usted no puede decirle a un ojo no te necesito, necesitamos los dos ojos. Necesitamos los dos pies, porque cada miembro del cuerpo tiene una función específica, una función importante. Y tienen un propósito en particular. Y cada miembro de nuestro cuerpo trabaja. Amén. Así nosotros, como miembros de la iglesia, usted y yo podemos tener diferencias. No podemos estar en un mismo sentir o en un mismo pensar. No existe en la iglesia. Pero aunque haya esas diferencias dentro de la misma iglesia, la iglesia tiene que caminar en unidad. Amén, hermano. Y en la unidad no tuya ni mía, en la unidad que Dios nos demanda. Porque es lógico y me queda claro que en la iglesia hay diferencias. No todos estamos en un mismo sentir. No todos estamos en un mismo pensar. No todos sentimos o pensamos o vemos lo mismo. Pero dentro de la iglesia, aunque no seamos así, tenemos que buscar la unidad. Eso no quiere decir que nos dividamos. ¿Me entienden? Porque aquí Pablo me lo está diciendo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo ¿qué? Son un solo cuerpo. Así también Cristo. Entonces, si tenemos diferencias, que es lógico y es normal, aunque a pesar de nuestras diferencias, la iglesia tiene que caminar y vivir en una unidad. Amén. Y la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Amén. Que tengamos esa unidad. Porque en una iglesia donde hay crítica, donde hay división, donde hay chisme, donde hay señalamiento, donde hay murmuración, donde no hay sinceridad, amado hermano, donde no hay honestidad, donde no quizás haya honestidad entre nosotros, no es una iglesia que no puede crecer, es una iglesia que no puede alcanzar una estatura espiritual, no puede alcanzar una madurez espiritual. Donde hay crítica, donde hay chisme, donde hay contienda, donde hay señalamiento, no podemos alcanzar esa unidad espiritual que Dios nos demanda a usted y a mí. Porque la crítica y el chisme estanca el progreso, el crecimiento de la iglesia. Amén. Y repito, todos somos diferentes, pero no podemos decir o no podemos dar importancia a un miembro más pequeño o más insignificante dentro de la iglesia. Todos somos iguales. Amén. Y cada quien tiene su función y lo podemos mirar. Amén. Unos hermanos, Dios les da visión, Dios les da revelación. Amén. Otros Dios le da quizás el don de lenguas, el don de milagros, el don de discernimiento. Y no podemos decir a un hermano, no, tú no sirves. No, todos en conjunto es un cuerpo, porque todo es dado de parte de Dios. Y si yo le comparo este cuerpo, usted no puede decirle al dedo chiquito, sabes que tú estás chiquitito, eres insignificante en mi mano, no me sirves.
No es cierto. Todos tienen una función específica e importante. Y espero que no le dé risa. Si usted trata de meterse el dedo gordo al oído, no va a caber, porque está gordo, está ancho. Pero inténtelo con el dedo chiquito y va a ver cómo si le entra. ¿Verdad que son funciones diferentes? Simplemente un dolor de muela, le duele una muela, todo su cuerpo se duele. Amén. Usted no puede decirle este dedo, a ver, cámbiele a la hoja, al cuaderno con este dedo y cámbiele con el dedo chiquito. Le va a costar mucho trabajo, pero con este, rápido. ¿Por qué? Porque cada miembro del cuerpo tiene una función específica e importante. Amén, hermano. No nada más los que estamos en la plataforma, no nada más los que ministramos, no nada más los que a lo mejor cantamos o dirigimos, no. Ay, el hermano que hace los baños, la hermana, eso no son importantes. No, yo cómo me voy a sobajar a lavar los baños. Pues ese don de servicio que Él tiene, tú no lo tienes. Y delante de Dios es lo mismo. Porque ese sentir lo pone Dios en nuestros corazones. Hay hermanos que tienen el don de servir. Hermano esto, hermano lo otro, hermano así. Y el que predica no tiene ese don. Amén. Pero delante de Dios, como el que barre, como el que lava, como el que predica, delante de Dios somos lo mismo. Dios no hace ninguna acepción de personas. Amén. Nosotros como cristianos dentro de la misma iglesia, hermano, debemos evitar el sentirnos orgullosos de nuestras capacidades, porque a veces entra un orgullo, entra una vanidad, porque tenemos quizás más capacidad que un hermano o que una hermana. Y a veces no entendemos que esa capacidad que aparentemente tengo más que la hermana no viene de mí, esa viene de Dios. Y viene de Dios ¿para qué? Para que usted y yo la usemos para bien. No para sentirme orgulloso, no para sentirme prepotente o prepotenta, no. Es para servirle a Dios. Y nosotros como iglesia, como cristianos, tenemos que evitar ese sentir de orgullo por tener a lo mejor una capacidad más que el hermano, que la hermana. Amén. A veces pensamos, hermano, o el cristiano piensa que no tiene nada que darle a la iglesia, que ofrecerle a la iglesia, que ofrecerle a la obra de Dios. A veces como que nos divinizamos. Amén. No, yo ya estoy grande, no, yo ya no soy. Usted haga y déle a Dios lo que usted sienta. Amén, hermano. Nunca diga, no, es que no puedo. No, bueno, siento esto, pero no. ¿Cómo me voy a ver? Hágalo. Nunca se haga de menos. Porque si usted tiene ese sentir no viene de usted. Ese sentir viene de parte de Dios. Y usted tiene que hacerlo. Amén, hermano. O sea, no ver caminar o vivir conforme a nuestras propias ideologías. En lugar a veces de caer en eso, en lugar de compararnos con un hermano, con una hermana, mejor unámonos a ser uno solo en Cristo. No nos comparemos, que soy más, que Él es menos, o que Él es más, que no nos comparemos. Mejor unámonos unos con nosotros. Y juntos, si nosotros juntamos las cualidades o lo que Dios nos ha dado, olvídese, esto va a ser una bendición grande para la iglesia. Porque Dios a cada quien le da de diferente forma. A mí me ha dado y a usted no le ha dado lo que yo tengo. A mí no me ha dado lo que usted tiene. Por eso somos un cuerpo, y en ese cuerpo tenemos que juntar todas nuestras
dones o habilidades, todo lo que Dios nos da, ¿por beneficio de quién? Por beneficio de la obra de Dios. Pero siempre tiene que ser una unidad. Y así nosotros vamos a poner en alto el nombre de Jesucristo. Vamos a poner en alto el nombre del Evangelio. Si realmente la iglesia camina en unidad. Amén. Verso 25. De ahí mismo. Dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Amén. ¿Cuántas veces, desgraciadamente, actuamos con indiferencia, como yo le decía hace ratito? ¿Cuántas veces actuamos nada más viendo lo mío y no me importa lo demás? Amén. ¿Cómo reaccionaría o qué pensaría usted cuando usted ve que Dios le está dando bendición al hermano, le está dando dones al hermano, que Dios lo está llenando de bendiciones, que Dios le da visiones, que Dios le da el don de discernimiento, el que predica, que Dios le da el don de sanidad? ¿Cómo vería usted al hermano? ¿Con celos? ¿Con envidia? ¿Con coraje? ¿O se alegra? ¿O se goza? Porque usted está mirando que Dios está bendiciendo al hermano o a la hermana. ¿Cuál es nuestra reacción? Desgraciadamente a veces existe ese tipo de celos dentro de la iglesia. No hablo de esta iglesia, hablo de muchas, de todas las iglesias. Existe ese celo. Yo lo he visto. Amén. Lo he oído. ¿Por qué? Si lo que usted recibe, yo recibo, viene de parte de Dios, no es de ningún ser humano. Y aquí la palabra me está diciendo, para que no haya desaveniencia. ¿Sabe qué quiere decir desaveniencia? División. Para que no haya división, bueno, la Biblia dice desaveniencia, ¿verdad? Pero quiere decir división. Para que no haya desaveniencia o división en el cuerpo, en la iglesia, en usted y en mí, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. No debe de haber coraje, no debe de haber rencor, no debe de haber celos, no debe de haber crítica. Amén. Sino al contrario, tenemos que permanecer unidos y preocuparnos los unos por los otros. No alegrarnos cuando alguien está atravesando un problema, cuando a alguien le viene una situación difícil. No alegrarnos cuando a alguien le está yendo mal. No debemos de alegrarnos, no debemos de gozarnos, no debemos de decir que bueno que le está pasando esto al hermano, a la hermana, se lo merece por esto, por esto, por esto y por esto. No debemos de actuar de esa forma, de esa manera. Desgraciadamente, a veces lo existe dentro de la iglesia. Se goza. Qué bueno que le pasó al hermano, se lo merecía. No viene a la iglesia. ¿Ya? No. Fíjense lo que nos demanda, que nos preocupemos unos por los otros, en las buenas y en las malas. Si ves que el hermano o la hermana Dios lo está bendiciendo y va bien, gócese juntamente con él. Si le está yendo mal y está quebrantado, está preocupado, usted métase ahí a ese dolor, ore por el hermano. Preocúpese por esa situación también, porque somos un cuerpo. El cuerpo se duele cuando un miembro se duele. Se lastima una mano, su cuerpo se duele. Y no puede usted hacer las cosas como con las dos manos. Si su pie se lastima, no camina como debería de caminar. Se duele su cuerpo.
Un dolor de estómago se duele su cuerpo, un dolor de cabeza se duele su cuerpo. Así tiene que ser la iglesia, el cuerpo de Cristo, que los miembros somos cada uno de nosotros. Debemos de preocuparnos. Que el hermano, la hermana le pase esto, vamos a preocuparnos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Si le da oportunidad de que usted converse una palabra, hágalo, denle una palabra de ánimo, preocúpese por la situación del hermano, la situación de la hermana, y no caigamos en críticas, en chismes. Es que esto, es que el otro. ¿Quién es perfecto? Nadie. Todos fallamos. Entonces tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Y yo creo que cuando lleguemos a eso, ahí sí vamos a decir: estoy demostrando el amor que Dios quiere que yo demuestre. Amén. Cuando me duela la situación del hermano, cuando me duela la situación de la hermana, cuando me duela la situación del joven, aleluya, cuando me preocupa y me acerco y le brindo mi apoyo, le brindo mi ayuda, y si lo tengo, lo voy a ayudar, le voy a ofrecer mi ayuda. Ahí es donde vamos a demostrar el verdadero amor, porque me estoy preocupando por la situación del miembro, porque Dios me lo está demandando. Porque Dios quiere que vivamos usted y yo así. Amén. Entonces, para que no haya desaveniencia, para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Amén. Verso 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Aquí lo está diciendo la palabra de Dios. Cuando alguien ve que se duele, ¿qué dice? Todos los miembros se deben de doler con él. Tenemos que estar unidos hasta el mismo dolor. Tenemos que estar unidos hasta en el mismo problema, en la misma circunstancia difícil. Tenemos que estar con él. Amén. Nos debe de doler lo que está atravesando nuestra hermana, nuestro hermano. Eso es lo que Dios nos demanda. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Honra. Cuando Dios nos da algo, nos honra con darnos algo, nos honra con bendecirnos, nos honra con darnos un don. Tenemos que gozarnos, no caer en envidia porque esto lo otro, la hermana. No, tenemos que gozarnos. Aleluya. Quizás, amado hermano, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra respuesta cuando nosotros vemos que un hermano o alguien dentro de la iglesia está sufriendo? Debemos de dolernos con él. Amén. Debemos de alegrarnos con los que se alegran. Amén. Tenemos que estar en ese mismo sentir. Tenemos que sufrir con los que sufren. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 12:15? Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Amén. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Amén. A veces, hermano, entra un celo cuando vemos que los hermanos o la iglesia, parte de la iglesia, se gozan. Nos ponemos a veces celosos de lo que se alegran, de lo que se gozan. A veces somos indiferentes, hermano, con los que sufren.
sabemos que están en problemas, en situaciones difíciles. A veces hay esa indiferencia, no nos preocupamos, no nos interesa. A veces ni siquiera para orar. Ya no quizás para ayudarle, sino para orar. A veces hay una indiferencia cuando nosotros, hermano, la iglesia tiene que estar unida, porque creo yo, y ese es mi sentir, no podemos decir yo no necesito de usted, yo necesito de usted. Amén. Amén. Yo necesito de sus oraciones. Amén. Nosotros como cristianos, hermano, como creyentes en la palabra, como creyentes en Cristo, que estamos en esta tierra, que estamos en este mundo, no debemos de vivir una vida cristiana individual o privada, nomás yo la voy a vivir de esta forma, ¿verdad? O sea, a su manera. Amén. No tenemos que vivir un cristianismo individualismo. Yo lo mío nada más. Amén. No, si Dios nos demanda una unidad, debemos de tratarnos, debe de haber un trato, debemos de involucrarnos, hermano, debemos de conocernos, debemos de tener confianza, aleluya, y no solamente, hermano, gozarnos nada más de que yo oro, yo tengo mi relación con Dios, no, porque Dios también me dice que si yo lo busco a Él, Dios me demanda tener una unidad con mi hermano, con la iglesia. ¿Sí me entiende, verdad? Porque a veces a mí Dios me da, yo tengo mi relación con Dios y lo demás no me interesa. No, Dios me está demandando una unidad con mi hermano. Y eso no quiere decir que yo ya no tenga mi relación con Dios, que no disfrute mi relación con Dios. No, yo tengo que disfrutarla. Pero esa misma relación que yo tengo con Dios, Dios va a poner ese sentir para que yo me involucre en el buen sentido con mi hermano o con mi hermana, que tenga la confianza para ir y decirle, mira, ¿qué te pasa? ¿Tienes un problema? Para ayudarte. Me estoy relacionando con él, me estoy relacionando con ella. ¿Para qué? No para ver intereses, no personales, sino para ayudar. Porque si yo mantengo esa relación con Dios, Dios me va a llevar a tener una relación buena contigo. Porque todas las cosas que Dios hace, todas las cosas las hace bien. Y no son con un interés, son con un amor. Amén, hermano. La unidad que debe de existir entre nosotros como cristianos. Amén. Nomás le voy a leer esto, ya no voy a predicarlo. Es el libro de los Romanos, capítulo 8. Váyase a Romanos 8. Nomás se lo voy a leer. Romanos 8, 12 y 13 dice, bueno, del 11 le voy a leer al 13, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó a los muertos, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? ¿Quién lo levantó? El Padre. Amén. ¿Por medio de quién? Por medio de su Espíritu. Amén. Dice, levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Nosotros vamos a ¿qué? A morir. Somos mortales en este cuerpo. Amén. Pero dice que el que levantó de los muertos a Cristo vivificará. ¿Qué quiere decir vivificará? El que va a hacer vivir, el que da vida,
¿Y quién es el que da la vida? Dios, el Padre. Pero aquí nos está diciendo por su Espíritu. ¿Cristo resucitó? Cristo resucitó. ¿Amén o no amén? ¿Nosotros vamos a morir? Sí, pero vamos a resucitar. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu de Dios. Amén, hermano. Dice, así que hermanos deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Nosotros no le debemos nada a la carne. Nosotros al que le debemos es al Espíritu de Dios. Porque nosotros no le debemos nada a la carne. Tristemente a veces, amado hermano, la gente, el hombre, se empeña en vivir conforme a la carne. Y la carne no trae ningún beneficio. La carne trae, si vives en la carne, te va a traer un juicio. Amén. Pero a veces el hombre se aferra a vivir en la carne. Y nosotros no somos deudores a la carne. Vivíamos en la carne, actuábamos en la carne. Amén, porque no conocíamos a Dios, pero hoy que conocemos a Dios, nosotros no le debemos nada a la carne, nosotros no le debemos nada al mundo. ¿Por qué? Porque ahora su Espíritu nos ha hecho vivir ahora una vida espiritual, y el día de mañana que lleguemos nosotros a morir en este cuerpo, el que nos va a resucitar va a ser el Espíritu Santo de Dios, el que nos va a dar una vida y una vida eterna. Amén. Así que hermanos deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Usted ya no tiene que vivir en la carne. Vivíamos, le repito, en la carne. Pero ahora que Dios nos ha hecho venir a su camino, que nos ha dado su Espíritu, ahora tenemos que vivir no en la carne, sino conforme a su Espíritu. Y dice el verso 13, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, y viviréis. Amén. ¿Qué es lo que debe, en otras palabras, qué es lo que debe de estar más fuerte en nosotros, ya como cristianos? ¿El Espíritu o la carne? El Espíritu. Y el Espíritu nos va a llevar a vivir una vida agradable a Dios. Una vida donde va a sujetar tus deseos o los apetitos o las tentaciones, como le quiera llamar, de la carne. Es el Espíritu el que va a sujetar. Amén. Porque si nosotros vivimos conforme a la carne, como vivíamos en el mundo, ¿qué dice? Vamos a morir. Porque vivir en la carne es pecado. Amén. ¿Y qué es vivir en la carne? Las costumbres del mundo, ¿no? Las costumbres del mundo, las pasiones, los deseos, los deleites que el mundo te ofrece. Amén. La carne es contraria ¿a qué? Al Espíritu. La carne es contraria a la paz, a la vida. Vivir en la carne es estar en enemistad, de pleito con Dios. Vivir en la carne no podemos agradar a Dios. Tenemos que vivir nosotros una vida espiritual, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Amén. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quién va a sujetar a la carne? ¿Usted? ¿Su fuerza de voluntad? ¿Su sabiduría? ¿Su inteligencia? ¿Quién es el Espíritu de Dios? El que va a sujetar nuestros deseos de la carne. Amén, hermano. Y si vivimos en el Espíritu, vamos a vivir una vida en unidad. Amén. Porque Dios, a través de su Espíritu, es el que nos va a llevar a vivir en esa unidad. Amén. Nosotros no estamos endeudados con la carne, nosotros estamos endeudados con el Espíritu Santo.
Porque así tenemos que vivir y a veces no le dejamos al Espíritu Santo que logre totalmente en nuestras vidas. Amén. Y con Él sí estamos endeudados. Porque el Espíritu de Dios nos ha librado del pecado, nos ha librado de la muerte y nos lleva a una vida eterna. Den una ofrenda de palma a Dios. Ahí está.